Bueno, pues vamos a proceder a la siguiente ponencia, que responde al título de Nuevos test de evaluación de funciones ejecutivas y potencial de aprendizaje que podemos aportar a la evaluación psicoeducativa. Esta va a ser una ponencia que lleve a cabo Gemma Climent, que es directora de I+D y fundadora de Nexplora Technology and Behavior. Nexplora es una compañía que ya tiene, bueno, lleva desde 2008 trabajando en el desarrollo de distintos test de evaluación. Os animo a que todas estas plataformas y todas estas herramientas que estamos presentando, pues entréis en las páginas web, porque tienen todas bastante información para entender cuál es la que más encaja a lo mejor con vuestras necesidades, que sumado a estas ponencias, pues sin duda seguro que os ayudará. En el caso en Explora, además, los distintos test que tienen ahora mismo cubren no solo el ámbito del TDAH, como puede ser el nombre del test, el Nexplora Aula que tienen disponible, pero también nos resultaba interesante su presencia por otros test como Nexplora Aquarium, que evalúa, por ejemplo, procesos atencionales, impulsividad, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, incluso procesos transitorios de la vida adulta como ansiedad o depresión, orientado a mayores de 16 años. Para niños y niñas entre 6 y 16 años, Aula School proporciona un perfil cognitivo atencional junto con pautas psicopedagógicas para facilitar y adaptar el aprendizaje a las necesidades concretas de cada persona. Tenemos otro test disponible, que es el iScream, que mide distintos componentes de las funciones ejecutivas en mayores de 8 años y aporta información útil para el diagnóstico de síndromes disejecutivos y patologías que cursan con afectación frontal. Y próximamente en Explora tendrá disponible también Suite, el único test que evalúa en población adulta a partir de 10 años distintos componentes de la memoria para servir de apoyo en el diagnóstico de demencias y trastornos que cursan con alteraciones de la función amnésica. Por todas estas líneas, ¿no?, de trabajo, nos parecía muy interesante contar con Gemma para que nos aporte su visión. No sé si tenemos a Gemma ya disponible con nosotros. Vamos a darnos un minuto para ver si conseguimos conectar con Gemma y tenerla disponible ya para su ponencia. Iniciar audio. Ya está. Vale. Vale, me comentan mis compañeros que ya tenemos a Gemma. Hola Gemma, ¿qué tal? Buenos días, Gemma Climent. Muy bien, encantados de tenerte con nosotros. No sé si has podido ver las ponencias anteriores de otros compañeros. ¿Has podido seguir algo? Sí, 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 sí. Y ayer también también me pasé un poquito. Y, Genial. y nada, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación a la Universidad de Oviedo, bueno, a Celestino sobre todo, que además somos colaboradores desde hace mucho tiempo. Y nada, yo encantada. Pues nada, Gemma, no te robo más tiempo, todo tuyo, y háblanos de tu plataforma y de las preguntas un poco que hemos planteado al principio. Vale, a ver si veis bien la presentación, ¿sí o no? A ver un momentito. ¿La veis?
creo. ¿Sí? Todavía no vemos la presentación. Pues, a ver, compartir pantalla. Ahora Deberíais parece que verla. hizo ahí como algún amago la comunicación. Ahora Vale, parece que sí. Sí. sí, vale. Bueno, pues empiezo contando un poco. Bueno, antes que nada, he oído a Pepe Muñiz. La verdad es que yo, como creadora de test, admiro mucho tanto a José como a Eduardo García Cueto, ambos de ahí, de la Universidad de Oviedo. Y bueno, me voy a tener que cuidar un poco porque la verdad es que yo sí que soy una tecnóloga enamorada de la tecnología. Entonces, dice que hay que cuidarse con eso, pues le haré caso. Pero también es cierto que decía que también hay que aprender a frustrarse y yo he aprendido mucho a frustrarme, así que un poco compensada estoy. Pero bueno, la verdad es que respecto a la tecnología, a mí sí me parece, llevo muchos años con esto y sí me parece que es algo que ahora ya es cierto, ha dado este salto tan grande, pero realmente nos puede ayudar mucho. Ninguna ciencia ha avanzado sin tecnología, y la psicología en concreto creo que debe hacerlo ya de golpe, ¿no? Nosotros evaluamos en realidad virtual y bueno, ya tenemos una plataforma con, falta el último suite, pero ahora mismo con 4 test, ¿no? Aula tiene ya 10 años, es un test de neuropsicológico para evaluar los procesos atencionales de 6 a 16 años. Es un test muy validado, ya se ha pasado muchísimo, se han hecho muchísimos estudios con él, tenemos muchas referencias de investigadores independientes. Y con Aula, al final luego hicimos Aula School, que es una variante del test que analiza a los niños sin patología, con un informe también orientado al sistema educativo, ¿no? E incluso a los padres, para que analizar ese tipo de atención. Aquarium es el mismo test parecido, pero para evaluar procesos atencionales en adultos. Ice Cream es el que os voy a contar hoy y Sweet está ya casi por salir, ¿no? Sweet es para evaluar la memoria, pero Ice Cream es un test para evaluar las funciones ejecutivas y creo que es uno de los test más complejos que hemos hecho, con diferencia. Nos ha costado mucho y tiene mucha complejidad porque queríamos evaluar realmente esa capacidad que tenía la persona de someterse a un entorno en el que, tal y como se definen las funciones ejecutivas, luego lo veremos un poquito más adelante, pero teníamos que medir todo eso a la vez, que es lo que ocurre cuando salimos de casa, ¿no? Cuando hacemos cualquier cosa, no nos dejamos la memoria de trabajo en un lado, la de la inhibición en otro, la planificación en otro, sino que lo hacemos todo a la vez. Eso es lo que te permite la realidad virtual, esa perspectiva experiencial tan potente, controlando al máximo todas las variables, ¿no? Entonces es un test de laboratorio metido en un entorno real, con lo cual es básicamente todo lo que puedes pedirle a una evaluación psicológica. Tal y como decíamos antes, la herramienta, pues queríamos que evaluase esa habilidad para organizar esa conducta y lograr un objetivo, de acuerdo a unas reglas y a unas limitaciones que ponía en la narrativa del test te produce, ¿no? Es multitarea, por supuesto, y responde de manera adecuada al entorno, reorganizando objetivos. Cuando los elementos del entorno cambian, entonces yo tengo que mostrar mi flexibilidad para reanudar esa ejecución en otras condiciones distintas. Eso es tal cual lo que hace Ice Cream. Entonces, esa toma de decisiones y esa capacidad de autorregulación y autocontrol tan básica en todo lo que decía Muriel Lesac, pues es lo que va a marcar nuestro éxito ejecutivo. ¿Por qué realidad virtual? Ya lo he comentado antes, para nosotros es el instrumento de la evaluación psicológica del futuro. Es cierto que con los test informatizados se avanza mucho. Hay
test de papel y lápiz que son realmente buenos, es decir, tenemos herramientas muy buenas de evaluación pero creo que esto es, digamos, el paso más de obtención de todos esos datos en el entorno experiencial, ¿no? Y controlando lo que ocurre. Por tanto, permite esa presentación de tareas, estímulos, objetivos y distractores que puede estar estandarizada. Es una evaluación sistematizada, se mantiene la validez ecológica, por supuesto la seguridad del usuario y exposiciones a ambientes distintos. Se controla el grado de dificultad, se calcula diversos índices. Bueno, Ice Cream tiene 1.300 variables, o sea, se calcula todo, se controla todo, absolutamente todo lo que hay en el entorno está controlado y tiene una razón de ser. Es mucho más viable que irte con el paciente a un entorno y además es más controlado porque en el momento en que se hace una experiencia en un entorno real muchas variables no se controlan y se pueden estandarizar medidas, que eso es un test, estandarizar medidas. Entonces, además de esta ventaja de realidad virtual, yo también llevo mucho tiempo leyendo y oyendo, la realidad virtual se demuestra que... No, la realidad virtual no demuestra nada. La realidad virtual lo único que hace es facilitar tecnológicamente que todo esto se pueda hacer. Pero lo que muestra es el test. Y el test es exactamente igual que se hacía hace 10 años, con todas las novedades que tiene la psicometría, pero el test es lo que valida, no la realidad virtual, no la tecnología. La tecnología no valida, valida el test, ¿no? El test tiene que estar estandarizado, tiene que cumplir una serie de requisitos científicos muy, muy fuertes, una validez, fiabilidad, etcétera, y luego un montón de estudios convergentes y de efecto techo, efecto suelo, en fin, todo lo que es un test en sí, ¿no? A partir de aquí, con esta realidad virtual y este potencial que vamos a presentar hoy también, pues lo que podemos hacer es identificar también esos puntos fuertes y puntos débiles dentro de la función ejecutiva. Pero un leve repaso por cosas que se han hecho en función ejecutiva en realidad virtual. Este test tiene muchos años, no lo entenderé nunca, es el Wisconsin en unas sombrillas de playa, algo similar. Bueno, fueron de los primeros y la verdad es que los pioneros siempre son dignos de admirar, ¿no? Pero luego al final nosotros vamos a hombros de ellos. En Israel se hizo uno ya con más narrativa, con Egipto virtual, en el que tenías que elegir una serie de puertas, etcétera. Tenía otro aspecto y otras condiciones. Y luego muchos se han hecho en supermercados, copiando, entre comillas, la idea del errante desde que se hacía en el supermercado. Realmente nosotros nos salimos de allí completamente, de ese tipo de escenarios, y lo que hicimos fue poner a la persona a ser un ice cream seller test, ¿no? a un vendedor de helados, ¿no? Entonces, es una heladería, como os decía antes, todo está absolutamente controlado. Y fijaos las primeras publicaciones que hicimos sobre esto, que fue en 2014. ¿Vale? El test ha costado mucho, como os comentaba, no solo por nuestro estricto modelo de llevar a cabo un test, sino también porque la tecnología no nos ha acompañado. No nos ha acompañado en un test que necesitaba muchísima carga de sistemas, necesitaba un ordenador mucho más potente del que usábamos con Aula, los mandos y las interfaces no eran las más adecuadas, pero bueno, al final casi ya en 2015 ya pudimos hacer la baremación con las Gear y ahora mismo ya estamos migrando a las Quest, que la verdad es que son una maravilla, son las gafas Quest de Oculus, de Facebook, y son impresionantes y valen 350 euros. Para que os hagáis una idea, nuestro primer sistema hubo gente que llegó a pagar hasta 3.000 euros por todo, era una barbaridad, pero eran los principios y bueno, pues aprendiendo a frustrarnos, ¿no? De por qué la tecnología a veces acompaña y a veces no. Lo que queríamos era medir esa planificación, memoria de trabajo, aprendizaje, ejecución de la tarea, tiempo, flexibilidad.
y sobre todo esa metacognición, cómo funciona. Esto es un prototipo, no os voy a enseñar la imagen del test, pues porque hay que preservar la novedad del test, pero es similar a esto. Vienen unos avatares y entonces con esa máquina de helados tan rara, pero que es la que corresponde a la tarea, pues hay que hacerles unos helados de diferentes sabores o bases. Podemos corregir los helados, o si nos equivocamos de a quién se lo tenemos que dar, podemos obtener instrucciones tanto de la planificación como del helado que le tenemos que dar a las personas, pero en las normas se dice que no tienes que evitarlo y que tienes que aprenderte lo más rápido posible los helados para no estar mirando el libro de recetas continuamente, ¿no? Entonces, en estos momentos lo que obtenemos es toda esa capacidad de poder evaluar a cualquier persona la función ejecutiva, con ese contenido experiencial, con ese aprendizaje significativo y con esa narrativa. Y os voy a enseñar, a ver si sale bien, porque ahora como tengo un par de pantallas, aquí está. Vale, pues aquí en la página de Ice Cream de Nexplora podréis ver más o menos cuál es el resumen de las variables evaluadas, un pequeño vídeo, etcétera, una descripción de la prueba, pero lo que quería enseñaros es el informe. El informe está ya, o sea, Ice Cream ya se puede utilizar, ya lo están utilizando nuestros clientes. Y pues bueno, es un informe denso porque se evalúan muchas cosas y aún así hemos quitado muchas porque las hemos pasado al informe potencial, y otras que han quedado simplemente para investigación porque era imposible meter toda la ejecución en el informe, ¿no? El tiempo nos irá diciendo si hay cosas que se consideran importantes, sobre todo los investigadores. Te da un índice de planificación con la velocidad de procesamiento en la planificación y con los aciertos en la asignación de la planificación, la memoria de trabajo, en este caso es un informe con unos resultados muy buenos, aunque después a la hora de cambiar la tarea, la flexibilidad, pues como veis la interferencia nos cuesta a todos, a todos. Pero luego hablaremos un poco de las edades, la gente va disminuyendo bastante su capacidad de función ejecutiva. Es el envejecimiento normal a partir de los 60 ya muy diferente la ejecución a los de 40-62 y 17-40 muy diferente a la anterior. Por supuesto muy diferente, quiero decir mejor, ¿vale? Mejor los más jóvenes. Los niños también lo hacen muy bien. Los pequeñitos ahora de 8 o 9 años se les nota el tiempo, les cuesta. Y bueno, suelo hacer spoiler continuamente de lo que voy a decir después, ya lo siento, pero realmente es importante ver pues, que dependiendo de la edad, este es 49, probablemente estas mismas puntuaciones de 19 a 40 lo hubiesen llevado a puntuaciones mucho más bajas, ¿no? Pero dentro de la media, esta es su ejecución, dentro de su media. El rendimiento en la tarea de la planificación y la curva de aprendizaje de la tarea de planificación, ¿vale? Elevándose con el tiempo, es una curva 3D que tiene tiempo, aciertos y las rondas por las que va pasando. Una planificación prospectiva que tienen que hacer continuamente los sujetos y diversos indicadores de intrasujeto cualitativos, ¿vale? Para que veamos cómo ha hecho esa ejecución. Memoria de trabajo, ¿vale? Y primera tarea, segunda tarea, cuando te cambian las cosas y tienes que hacer otras cosas, cómo cuesta, cómo esta persona lo ha hecho muy bien, luego veremos unos casos, y cómo luego
le cuesta otra vez empezar, y además es que ni siquiera llega a recuperar del todo el aprendizaje que hace en la primera parte, ¿no? Eso también es bastante normal, pero a mucha gente le sucede más y a otras bastante menos, ¿no? ¿Tiene techo este test? O sea, es decir, si se ha hecho, si ha habido gente que lo ha hecho perfecto, luego los tiempos pueden variar, pero sí ha habido gente que lo ha hecho perfecto, así como en Aquarium todavía no he visto ningún Aquarium perfecto, y aula en sus edades tampoco, pero Ice Cream sí, porque era también necesario, ¿no?, que obtuviésemos esos datos. Y los indicadores que comentábamos. ¿Vale? Esto por esta parte. Y luego, lo que sí que quería que viésemos también es, a ver qué os parece, la nueva opción, parecido un poco a Aula School, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder aportar a la intervención psicoeducativa algunas opciones sobre cómo aprenden los niños, también en personas mayores, porque el potencial y los puntos de ganancia, siempre hay muchísima literatura al respecto, siempre se han considerado más adecuados para evaluar, pues en el caso de deterioro cognitivo leve en personas mayores, menos de 3 puntos de ganancia, es que estamos viendo una complicación y que probablemente pues, se desarrolle y llegue a demencia. Y en niños y niñas podemos ver esas dificultades en esos puntos de ganancia, en esos poquitos puntos de ganancia, ¿no? Entonces nuestra idea es hacer un informe, esto es el esquema del informe, que todavía no está comercializado, porque llevamos mucho tiempo trabajando sobre todo en esta parte del potencial. Y lo que queremos es eso, es facilitar un mejor conocimiento y sobre todo orientar el trabajo posterior, ¿no? Insistimos en que la evaluación de una persona es un proceso complejo y delicado, siempre se tiene que interpretar con prudencia y luego pues, los factores circunstanciales que pueden afectar a la evaluación. Pero en parte lo que queremos es esa detección precoz de perfiles, sobre todo tanto para altas capacidades como si observamos problemas que puedan requerir de nuestra intervención. Por supuesto, encarecidamente, consultas del manual, como tenemos que hacer con todos los test. Y la base de todo esto es eso, pues tener un índice de rapidez y regularidad que se puede extraer de una tarea como Ice Cream, que por una parte da un perfil completo de la función ejecutiva del sujeto, pero por otra parte también nos permitía, tal y como estaba organizado el aprendizaje en Ice Cream, nos permitía hacer eso cuantificable, ¿no? Para poder estudiar esa ganancia, esa, entre comillas, zona de desarrollo próximo, ese esfuerzo y cada uno de los aprendizajes. Vamos a obtener unos datos de ganancias máximas y mínimas que van a ser muy esclarecedores de cuál es la plasticidad cognitiva o la capacidad del niño o la niña para aprender y en qué condiciones. Vamos a ver gráficas que van a orientarnos también en esos puntos y bueno, podremos ver en estas gráficas cómo los picos muy pronunciados no van a ser buenos porque van a ser una incapacidad o una reducción de poder mantener esa función ejecutiva sostenidamente, que es lo que define el éxito ejecutivo. Vamos a tener unas medidas de ganancia, de eficiencia, de esfuerzo, de fatiga también, con unos datos de reducción de esa eficiencia. Y luego, sobre todo, las orientaciones pues, van a ir a esas medidas combinadas en las que vamos a intentar, como en Aula School, aportar unas direcciones respecto a lo que puede ser, de por qué se dan esas medidas, ¿no?
Lo vamos a estudiar muy bien para que esas ventajas que tiene la evaluación del potencial de aprendizaje que Calero tanto ha estudiado nos lleven a esta sensibilidad y a esta capacidad de tener esas medidas mayores o por lo menos más cualitativamente más ricas que lo que es la evaluación tradicional de un CI o algo similar. Y aquí tenemos, por ejemplo, ya de los primeros estudios que estamos haciendo, pues comparación, por ejemplo, con aula, ¿no? En este caso, pues es un niño con TDAH que tiene una velocidad de procesamiento lenta, sobre todo en tareas menos estimulantes, ¿no? Una velocidad de procesamiento, bueno, bastante lenta. Aguanta bien y de hecho pues mantiene la atención de manera adecuada, y luego lo que vemos en Ice Cream es exactamente lo mismo, pero es que además vemos qué es lo que pasa. Lo que ocurre es que la memoria de trabajo es bastante deficitaria, no termina de agarrarse a ninguna estrategia y no puede mantener esa memoria de trabajo durante toda la tarea. Incluso ni siquiera en la tarea de flexibilidad puede recoger el testigo y volver a hacer la tarea de manera adecuada. Con lo cual, coincidencia en velocidad de procesamiento y esclarecimiento también de este fallo disejecutivo en un niño con TDAH. En la tarea de memoria de trabajo se ve claramente, cuanto más alta la puntuación típica, peor. Y en la flexibilidad cognitiva, las perseveraciones sobre el aprendizaje anterior son tremendas, ¿no? Entonces, lo que vemos con este informe es ya un poquito más, vemos pensar a este niño, vemos cómo tiene falta de organización de sus funciones cognitivas, cómo necesita un mayor conocimiento de cuáles son sus posibilidades respecto a las estrategias que tiene que adoptar. Incluso también en la planificación, y eso le pasará en su vida diaria, también es muy lento y, como me decía el clínico, si se le organiza todo bien, pero si no, se pierde, como vemos aquí claramente, ¿no? Y estos son dos sujetos adultos, en el que el de arriba es un sujeto completamente normal, sin ninguna patología, en la que la parte 1 la hace muy bien, y en la parte 2, claro, le cuesta, nos cuesta a todos, ya os digo, le cuesta, pero cuando arranca ya, hacia arriba, ¿no? Esto es también lo normal en esta población, ¿no? Y esto es un sujeto con un TDAH adulto y no termina de levantar digamos, su flexibilidad cognitiva, no puede con la nueva organización de ese aprendizaje y no termina de llegar al mismo nivel de aprendizaje que en la anterior. Y estas son las curvas, ¡ay, que me he ido! Estas son las curvas de ambos, ¿no? Esta sí que le cuesta, pero hacia arriba, y esta no tanto. ¿Qué vamos a ver aquí en este informe? Descontrol de esa carga central ejecutiva sostenida, un fallo en la movilización de recursos, fallos de estrategia, estilos cognitivos también, de cómo lo hago, cuántas veces pido ayuda, por eso este test es tan dinámico, ¿no? Depende, las ejecuciones que puedan hacer los sujetos son variadísimas, muchísimas, y sobre todo esa competencia. Y cuando hablo de estilos cognitivos, lo he comentado también con algunos colegios donde hemos hecho las baremaciones y donde están empezando a utilizar Ice Cream. Cuando hay niños que, muy pocos, pero hay niños que lo hacen casi perfecto, ¿no? Y cuando estábamos revisando los casos, veíamos, o me decía la orientadora, que realmente coincidía con mucha estabilidad también del niño, mucha estabilidad, no se ponía nervioso, hacía sus tareas adecuadamente, o sea, no solo eran buenos resultados escolares, ¿no? Sino que también una estabilidad emocional muy adecuada, ¿no?
Por tanto, este test que hemos hecho con Javier Tirapu, que creo que es que todos conoceréis y que es de los mayores expertos en funciones ejecutivas que hay, recoge todo esta definición de función ejecutiva con esas habilidades implicadas y podemos ver, cuando vemos ejecutar este test, podemos ver los problemas que van a acompañar a los síndromes disejecutivos, ¿no? Tanto en niños como en adultos. La capacidad que tenemos ahora mismo de poder evaluar eso, viendo cómo efectivamente lo hace, incluso oyéndole pensar, oyéndole comentar o incluso después preguntándole qué tipo de estrategia has utilizado y cómo lo has hecho y por qué, es lo que nos va a ayudar a establecer mucho mejor cuáles son las ayudas que podemos darle a estos niños. Esto hubiese sido imposible sin todos los colaboradores de Nesplora, que son muchos, ¿no?, a lo largo del mundo. Por supuesto, el estudio normativo y un montón de estudios los estamos haciendo también con la Universidad de Oviedo. Voy a reiterar mi agradecimiento al grupo de Celestino, con el cual es un placer trabajar siempre. Nos han ayudado también en la confección de este informe y en que se entendiese mejor, porque a veces te metes ahí llevas mucho tiempo con esto y no sabes discernir bien, ya casi no ves ni los errores ni las erratas, ¿no? Y luego lo que os comentaba de los grupos, termino ya enseguida, son acordes, los grupos que nos han salido de las clusterizaciones son acordes a estudios de desarrollo y envejecimiento normal, tanto en niños como en adultos. Y bueno, pues recordaros que son test con licencias de producto sanitario, marcados CE, sellados de excelencia de la Unión Europea y se pueden utilizar en cualquier proceso forense o de investigación porque tienen todos sus certificados de calidad. Y bueno, eso es lo que os quería contar hoy.